El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña a orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momento. Una vez más, saludar a todos los que estamos aquí, celebrando juntos como Iglesia, Pueblo de Dios, esta Eucaristía en nuestra Catedral de la Santísima Trinidad. Y saludar al mismo tiempo a todos aquellos que a través de las redes sociales participan con nosotros en esta Santa Eucaristía. Queridos, el Evangelio de hoy nos relata que Jesús se apartó del gentío que lo seguía y a sus discípulos los envió delante de él a la otra orilla del mar de Galilea. En medio del mar se produce la tempestad. Los discípulos, lejos del Señor, tienen un gran miedo. En medio de la oscuridad se les presenta el Señor y ellos creen que es su fantasma. El Señor, ante el asombro, les habla y les dice: «No teman, soy yo». Ahí Jesús se manifiesta como el Señor, como el Hijo de Dios. El pasaje evangélico, como hemos escuchado, manifiesta la doble confesión, una confesión de fe, la de Pedro, que dice: «Señor, sálvame», reconociendo a Jesús como el Señor. Y los demás discípulos, muy asombrados, dijeron: «¿Realmente eres el Hijo de Dios?». Una primera lección a entender es que Jesús es el Hijo de Dios, del Dios verdadero. Y por eso Jesús no es un mito ni leyenda, como lo son seguramente algunos personajes que evocamos en la historia. Dios quiere la salvación de todos, es decir, de toda la humanidad. Leemos en el Antiguo Testamento
que todos podían ser merecedores de la salvación, con la única condición de observar la norma del día del Señor y el cumplimiento de los mandamientos de la ley. La Sagrada Escritura nos recuerda que Dios está de nuestro lado y se hizo uno de nosotros. San Juan Pablo II al respecto afirmaba: si miramos atentos con los ojos de la fe, nos daremos cuenta que Jesús es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que tenía que decir al mundo. Por ello, queridos hermanos, debemos entender que lejos de Jesús solo hay engaño, egoísmo, oscuridad y muerte. Él no se revela con la fuerza y la prepotencia del poder humano, sino con la fuerza de la fe, en lo sencillo, en lo humilde, en aquello que no es motivo de miedo para el ser humano. Su palabra y su presencia permanente son las armas del cristiano a la hora de enfrentar la tormenta de la oscuridad. El Hijo de Dios comparte con nosotros los sufrimientos y las luchas para que en el mundo haya paz, justicia e igualdad, pero sobre todo que haya amor que haya más amor, porque Él nos dijo: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Recordemos pues que es gracias a Jesús que estamos en condiciones de llamar a Dios Padre y sentirnos todos hermanos. Ojalá el término hermanos no sea solamente de palabra, sino de verdad, que el término hermano no sea utilizado para aprovecharse de la sencillez o cuantas veces de la ingenuidad de verdad muchos hermanos. Hoy estamos invitados a sacar desde la fe en el Señor la fortaleza y la valentía para enfrentar los males que aquejan al mundo, pero particularmente los males que aquejan a nuestro país. En nuestro país existen y padecen muchos males. El Señor, por tanto, nos invita a enfrentar la violencia de la muerte y de todo lo que produce muerte y oscuridad, apoyados en la luz de su palabra, que es verdad y que es vida. En la persona de Pedro, el Señor llama nuestra atención para decirnos que no nos sintamos tan seguros con el poder del dinero o con el poder del sometimiento de la justicia, sea esta a capricho personal o de grupos, porque tarde o temprano puede llegar la fuerza de la tormenta con el peligro de hundirse. La palabra de hoy nos anima a que las oscuridades y tormentas en la vida no impidan reconocer a Jesús, aunque a veces la violencia que nos rodea nos haga vacilar. Recordemos que el gemido, el lamento y la oración de los pobres son escuchadas por Dios. Por eso solemos decir: la justicia de Dios tarda, pero llega. Un autor al respecto, describiendo el horror en la Segunda Guerra Mundial, decía: una persona que sabía que iba a morir ese día gritó: ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite todo este horror y sufrimiento? Y es que la experiencia del abandono de Dios que en algún momento de la vida hemos sentido es quizás la mayor prueba de fe que debemos enfrentar. Por ello, queridos hermanos, es importante no temer, sino enfrentarnos a las tormentas de la vida y que nos animemos a caminar sobre las olas. Es decir, aunque haya intimidación, no dejarnos desanimar
y dejarnos inundar por el mal. La violencia, la corrupción y la injusticia muy presente en nuestro país. Nosotros, hombres y mujeres de fe, debemos buscar la respuesta a estos tantos males y debemos buscar y cultivar el bien. Que el buen Dios nos bendiga y nos fortalezca a todos, así sea.